Ejercicio 5. Nos dan esta expresión de coste total. Nos preguntan el coste fijo. Recordaros, el coste fijo es esa parte de la estructura de costes que no depende de la producción. Aunque la producción sea cero, existe coste. No está en función de la producción. Podemos producir 0 o 1 millón y el coste fijo prevalece. Siempre es el mismo valor. ¿Cuál sería en este caso? Pues fijaros, tenemos 190 más 53Q. 53Q, este componente está en función de la producción. Así que ese no es el coste fijo. Ese será el coste variable, dado que varía con la cantidad producida. Coste fijo será 190. Coste medio, pues es la función de coste total entre la cantidad. En este caso será, por lo tanto, 190 dividido Q más 53Q dividido Q. Q entre Q se cancela. Su descomposición, pues lo que acabamos de hacer, coste fijo medio sería solo teniendo en cuenta el coste fijo, es decir, 190. Como es medio, es el de la cantidad. Coste variable medio, pues sería solo teniendo ese componente variable, que era el 53Q. Ese sería el coste variable. Y dividido entre la cantidad tengo el coste variable medio. Coste marginal es la derivada de la función de coste total respecto de la cantidad. Es decir, coincide con la pendiente de la función de coste total. Coste marginal siempre está pendiente de la función de coste total. Productividad marginal es la pendiente de la función de producción. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a esta expresión y derivamos. La derivada de una constante es 0, así que ese elemento ni siquiera aparecerá. El coste fijo no está dentro del coste marginal porque no cambia con la cantidad. Y nos quedaría este elemento, su derivada sería 53. Vamos a ir dibujándolos. Vamos a dibujar. Coste fijo, pues sería simplemente 190, una línea recta, no le vamos a dibujar porque si no ya mezclamos demasiadas líneas. Vamos a dibujar, si os parece, el coste marginal lo dejamos al final, el coste variable medio también lo dejamos para el final. Vamos a ir dibujando el coste fijo medio. Fijaros, no es lineal, porque la variable está dividiendo. La relación, bueno, siempre es positivo, ¿no? Porque la cantidad siempre es positiva, un número positivo entre un número positivo siempre nos da un valor positivo. Así que el coste fijo medio va a estar por aquí, nunca va a bajar, siempre va a ser positivo. Pero lo que podemos observar es que a medida que aumenta la cantidad, el coste fijo medio cada vez es menor. Así que la relación entre cantidad y coste fijo medio es negativa. La pendiente que debemos esperar es en este sentido. A medida que se incrementa Q, el coste fijo medio es menor. Va para allá. ¿Veis? Mayores valores de Q, valores más pequeños del coste fijo medio. Relación negativa. Y en concreto, bueno, pues esta relación ya la conocemos. Cuando Q tiende a infinito, este valor entre infinito tiende a 0. Y al revés, cuando Q tiende a 0, un valor entre otro que tiende a 0, pues tiende a infinito. En sí, más o menos, se envía una forma así. Cada vez más próximo a 0, ¿vale? Si queréis incluso exagerarlo. Cada vez más próximo a 0. Coste variable medio es solo 53. Aunque el coste variable cambia con la cantidad, vemos que el promedio siempre es 53. ¿Qué significa eso de promedio? Que por unidad. Aquí promedio es equivalente a por unidad. Porque como lo hacemos dividido entre unidades, se viene por unidad. Es decir, el coste variable medio, ¿cuánto cambia el coste? Que no es fijo, sino el coste que cambia por unidad de producción. Pues siempre es 53. Producir una unidad más siempre supone 53 euros más.
buscar el coste medio o el coste total medio, podemos hacerlo directamente con esta fórmula o lo que es lo mismo pues en el fondo es sumar el coste fijo medio más el coste variable medio, es el coste total medio. Así que gráficamente ya podríamos hacerlo. Fijaros, cuando la cantidad es 0, prácticamente todo es, bueno, cuando la cantidad es 0, el coste variable es 0, porque el coste variable depende de la cantidad. Así que 0 por 53 es 0. Solo nos quedaría el coste fijo medio, que está por aquí. A medida que la cantidad ya se incrementa, pues trataremos de este 53. En sí lo que vamos a observar es que inicialmente el componente que tira más dentro del coste medio es el coste fijo medio, que es muy elevado. ¿Veis? Este valor es mucho más elevado. Así que inicialmente vamos a tener en el total, sobre todo, la importancia de esto. Pero a medida que el coste fijo medio tiende a 0, el que va a ir cobrando más importancia es el variable, ¿no? Tenemos esta expresión. Fijaros, aquí es 53 siempre. Y aquí tenemos un elemento que es muy elevado al principio, 190 entre 1 es 190, es un valor muy elevado, pero que poco a poco va perdiendo protagonismo. Así que cuando Q es baja, este elemento tiene mucho peso. Pero a medida que Q disminuye, este elemento tiende a 0 y por lo tanto tendemos al 53. ¿Qué es lo que debemos observar? Tiende a aproximarse al 53, porque este cada vez se aproxima más al 0 y es la suma de los dos. Y para dibujar el coste marginal, pues es 53, coincide con el coste variable medio. En el ejercicio 6 nos dan la función de producción. Nos dicen cuántas unidades de capital se emplean. ¿Cuánto cuesta el capital? ¿Vale? La R es el coste de cada unidad de capital. A veces aparece como V, no W. W se reserva para el coste del trabajo. Viene el inglés wage. Y esto viene también del inglés rento. ¿Vale? Las rentas del capital. Lo que nos pide es la función de coste total. Os comento. Existen como dos formas de expresar los costes totales. Una, la más primitiva, que es por la que vamos a empezar, que es viendo simplemente los factores productivos que utilizamos y cuánto cuesta cada factor productivo. Y luego lo interesante es, en lugar de tenerla expresada en función de los factores productivos, lo interesante sería tenerla expresada en función de la cantidad que deseamos producir, que es en el fondo lo que nos están pidiendo. Así que es lo que vamos a hacer. Pero empezamos con la forma primitiva, puesto que es lo mismo. Coste de producir, pues dado que utilizo capital, pues las unidades de capital que utilizo por el coste de capital. Y dado que utilizo trabajo, el número de unidades de trabajo que empleo por el coste de cada unidad de trabajo. Uso dos factores productivos, pues necesito saber cuántas unidades y cuánto me cuesta cada unidad de ambos. Empezamos a sustituir. Esto y esto me lo dan. Sería ese 25 más 10 por 10, perdón, 25 por 10 más, y aquí el L no sé cuánto será, lo dejamos así, pero sí que sé la retribución. Ahora lo que tenemos es la función de coste, pero en función del número de trabajadores que empleo. Si meto 5 trabajadores, ya sé el coste total. Si meto 20, sustituyo el coste total. Pero lo interesante, más que saber cuánto es el coste total respecto al número de trabajadores, como os decía, sería en términos de unidades que produzco. Produzco un coche, vale, ¿cuánto me cuesta? 2, 3. Así que lo que nos interesa es la función del coste en términos de cantidad. Pero fijaros, tengo esto. Voy a hacerlo por aquí y voy a ir desarrollándolo. Voy a desplazar en concreto la L. Para despejar la L, lo único que tengo que hacer es sacar que está multiplicando, pasa al otro lado
dividiendo. Y para quitarme el cuadrado, pues lo pongo en raíz cuadrada, todo. En concreto, esto directamente puedo poner aquí un 5, porque creo que K era 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, por eso ya puedo poner este 5. Fijaros, la función de producción lo que me dice es cuánto voy a producir en función de los factores productivos que meto. Si meto tanto capital y meto tantos trabajadores, ¿cuánto voy a producir? Pero aquí le he dado la vuelta, he hecho lo inverso. Aquí es, si quiero producir tantos coches, ¿cuántos trabajadores necesito? ¿No? Mientras que aquí era, supongamos que aquí ya tengo puesto el 25, es fijo el capital. Aquí es, dime el número de trabajadores y te digo todo lo que puedes producir con ellos. Pero aquí es al revés, es cuánto quieres producir, cuántos coches quieres y ya te diré cuántos trabajadores necesitas. Esto es lo que me interesa. Y ahora, en lugar de poner N, voy a poner esta expresión. Porque esta expresión lo que me dice es el número de trabajadores que necesito por cada unidad de producto, por cada coche. Y ya tendré la función de costes en términos de unidades de bien. Más bueno. Aquí pues, lo ponemos 15, que sería 3, lo podéis sustituir si queréis ya, multiplicado por el cuadrado. En el fondo, esto también lo podéis expresar como una potencia. Yo lo expresaría de hecho como una potencia porque me va a tocar hacer el coste medio y el coste marginal y hacer la derivada de una potencia siempre es más fácil de recordar que la de una raíz. En el fondo es lo mismo. El coste medio pues sería coger esta función y dividirla entre Q. Así que tendríamos este coste fijo, fijaros, aquí está el coste fijo. ¿Cómo se ha hecho? K por L. Claro, es que el factor productivo fijo era la K. Así que este coste fijo viene de este factor productivo, de K por el coste en K, que es el capital. Bueno, el variable, coste fijo variable sería Q más 15 entre 5 sería este 3, y esto es Q elevado a un medio, así que este un medio pasa aquí y al final sería Q elevado a menos 1. Ahora vamos a hacer la derivada de esta expresión otra vez. ¿Vale? Todo respecto de esta expresión. La derivada de 250 es 0, y aquí tengo este 3, por Q elevado a un medio, así que sería 3, por 1 medio, por Q elevado a menos 1 medio. Claro, si en este caso la media y la marginal son muy parecidas, pero el coste fijo medio hace la gran diferencia, ¿sí? Yo entiendo la diferencia de hacerlo respecto a L o hacerlo respecto a Q, pero no entiendo por qué uno es mejor que otro. O sea, entiendes la diferencia de esto y esto, pero no sabes por qué dejar. Vale, la función de coste, lo que realmente sí que es verdad que esta parte es como un poco más complicada y no es tan directa como otras partes. Lo que resulta más interesante es tener la función de costes en términos de la producción. Para saber, imagínate, un plan de actuación. En el fondo lo que quieres saber siempre es saber cuánto debo producir. Veo la demanda, veo los precios y digo cuánto deseo producir. Pero para tomar una decisión de cuánto producir necesito saber cuánto me cuesta cada unidad de producción. Por eso lo realmente interesante, en lugar de tener una función de costes en términos de trabajadores, sería poderla transformar para que me diera el coste en función de la producción. Y así yo ya sé cuánto me cuesta producir un coche, y no tiene tanto sentido decir, bueno, es que si meto un trabajador más, el coste total será, pero ¿cuánto estás produciendo? O sea,
Nuestro objetivo siempre, el objetivo del productor es en producción, saber cuántas unidades de Q producir. No tanto cuántos trabajadores, porque yo, si no sé cuánto me aporta cada trabajador, pues me da igual contratar más o menos. Por eso siempre es más interesante expresarlo en términos de cantidad. Y dado que sé cómo se relaciona cantidad y trabajo, pues en lugar de... En términos de estructura de costes, porque esto está ideal para producción. Quiero saber cuánto puedo producir con mis trabajadores y el capital que tengo, pues esta es la forma idónea. Pero si quiero saber realmente en términos de coste cuánto me cuesta cada unidad, lo que tendré que tener es cuántos trabajadores necesito por unidad. O para producir, sí, cuántos trabajadores necesito por cada unidad. O sea, necesito tener esa relación. Y así ya puedo tener cuánto me cuesta producir cada unidad, porque ya sé cuántos trabajadores es por unidad. O sea, sé que es confuso y no es directo, así que no os asustéis si no lo veis a la primera, porque es que es normal, a mí también me cuesta. Esto lo que me dice es eso, cuántos trabajadores necesito por cada unidad de coche, lo que es ideal para calcular o obtener el coste. Y ya tengo un coste en función de las unidades producidas. ¿Vale? Tened en cuenta que la función de coste siempre lo ideal es tenerla en términos de cantidad. Mientras que la de la función de producción es todo lo contrario, me interesa, o sea, como te decía, esto es idóneo. Está muy bien porque sé cuánto puedo producir dependiendo del factor productivo que meto. Eso es otra fase del análisis. ¿Vale? Son cosas como distintas, que al final convergen porque tengo que considerar las dos. Una cosa. Menos un medio en la Q, ¿de dónde sale? ¿De hacer la número? Sí, en un caso sale de hacer el cociente respecto de Q. Eso no lo entiendo más. ¿No entendéis cómo he hecho este? Es muy sencillo. Lo que tengo es... lo voy a poner aquí, ¿vale? Más claro. Coste total. Es 250 más 3 y es Q. Cuando yo hago el coste medio, lo que tengo que hacer es dividir todo esto entre Q. Así que, en lugar de coste total, el coste total medio. Como es el mismo denominador, puedo dividir los elementos. Es lo que hago. 250 entre Q más, bueno, entonces, si queréis multiplicarme, fijaros, tengo en el fondo tengo dos potencias. Esta está elevada a 1 medio y esta está elevada a 1. Cuando tengo dos potencias de la misma base que se están dividiendo, hay que hacer la resta. Cuando se estaban multiplicando, había que hacer la suma. Y de ahí, 1 medio menos 1 me da ese menos 1 medio. ¿Ya sí? Vale, fenomenal. Y aquí pasa exactamente lo mismo cuando hago la derivada, porque como hay que sustraerle 1, que sería esta, restarle 1, es que es exactamente lo mismo. Fijaros, en el ejercicio 7 lo que me dan es esto que tengo aquí arriba, relación marginal de sustitución técnica. En concreto me dicen que es 4, no tiene signo negativo, que es algo que a veces me preguntan los alumnos. Porque ya lo hemos dicho, sustitución, la palabra sustitución ya tiene signo negativo. Si yo, por ejemplo, os digo que el PIB cae un 2%, nunca diré el PIB cae un menos 2%, porque la palabra cae ya está diciendo que es negativa. Si digo la tasa de variación del PIB es de menos 2%, estaría perfecto, porque como no he dicho, si subía o... pues el signo ya me está diciendo lo que pasa, pero si digo que es caída, pues ya no digo el menos 2, ¿no? Pues aquí es exactamente igual. Relación de sustitución, es decir, si uno aumenta el otro cae, ya tiene signo negativo, sustituye uno por otro. En concreto, lo que esto me dice, ese 4 me dice, es que si X1 se incrementa en 1, ese factor productivo incremento en una unidad su uso, si quiero mantener constante la producción, lo que debo hacer es reducir en 4 el otro factor productivo. Porque si no reduzco en 4 el otro factor productivo, voy a producir más. Recordad que la relación marginal de sustitución técnica es como se intercambian los factores productivos en una isocuanta, es decir, cuando la producción es constante. En el enunciado no me plantean qué pasa si se incrementa X1, sino que es si se reduce. Si X1 se reduce en concreto en 1, pues debo incrementar X2 en 4 para que la producción sea fija.
Pero en el enunciado no me dicen de 1, me dicen de 3. ¿Qué pasa si x1 cae en 3 unidades? ¿Qué debo de hacer con x2 para que la producción sea la misma? Pues si x1 cae en 3, ahora este factor 4 queda ponderado por el 3. Es decir, si reduzco 3 unidades del factor 1, debo incrementar 4 por 3, 4 veces 3 unidades del factor 2. En total debo incrementar el factor 2 en 12. Y ya estaría. No lo veo. No lo... O sea, vale, entiendo que en la relación marginal de sustitución técnica la producción tiene que ser constante. Sí. Vale. Vale. Entonces, dices, cuando x1 aumenta en 1 unidad, x2 baja en 4. Eso es. Que eso es lo que te ha denunciado. Sí. Vale. Pero no entiendo el tercer paso. Cuando bajan 3 unidades, En lugar de 4, pues será 3 veces 4. Si por una era 4, por 2 será 8 y por 3 será 2. Simplemente. Lo que hacemos es sumar, como son 3 veces, sumar 3 veces el 4. Y cuando sumas 4 más 4 más 4 es equivalente a hacer 3 veces 4. ¿Vale? Realmente no es perfecto y deberíamos verlo, porque es que aquí estamos asumiendo una relación marginal de sustitución constante. En este caso es así y ya está. No digo que es perfecto porque muchas veces la forma no tiene una pendiente, como hemos visto, una cotaglas, que es la más habitual, no tiene una pendiente constante. Entonces no existiría una relación marginal de sustitución constante y fija en la mayoría de los casos. Pero si os vais a una estructura productiva donde la pendiente es constante, que existe, pues que estaría reflejando este caso, pues sería así, independientemente del valor de x1 y de x2. En el ejercicio 8 nos van a dar varias funciones de coste. Vamos a hacer primero la B y luego hacemos las otras dos. En la A nos dan una estructura de coste muy sencilla. Coste total es igual a 2x, donde x es la cantidad que se produce, es el bien. Coste medio pues sería hacer coste total, que es 2x entre x, así que nos quedaría un 2. Coste marginal es la derivada del coste total, es decir, esta expresión respecto de x. Bueno, os recuerdo cómo se pone notacionalmente esto. Derivada del coste total respecto de x. Así que, efectivamente, necesitamos una función donde el coste total esté despejado y esté en términos de x. En este caso, muy sencilla, sería el 2. La marginal siempre es 2, por lo tanto, la media siempre es 2. Si la nota que tenemos cada uno de nosotros en micro es un 8, y entra otro alumno con un 8, la marginal es 8, la media sigue siendo 8. Entra otro alumno con un 8, siempre que la marginal sea constante, pues la media va a ser constante. ¿Cómo se dibuja? Muy sencillo. Bueno, aquí tendríamos cantidad, porque hay que poner siempre las variables de los ejemplos, cantidad versus coste medio, coste marginal. En este caso es muy sencillo y es siempre 2. Coste medio y marginal son infinitos. Apartado B, otra estructura de coste muy sencilla. Bueno, no os lo he dicho, pero si quisiéramos dibujar la función de coste total es muy sencilla en el apartado A. Sería una línea recta. ¿Por qué? Porque hemos visto que la pendiente que viene dada por el coste marginal es constante y es igual a 2. Y en concreto nacería en el 0, porque si la producción es 0, el coste total es 0. Que sería una línea recta con pendiente positiva, dado que a medida que aumenta la x, aumenta el coste total, pendiente positiva que nace desde el 0. Siguiente caso. Os lo decía porque esta ya no sería constante. Tenemos ahí la x al cuadrado. Así que la función de coste total, si la quisiéramos dibujar, que luego la dibujaremos por aquí, por ejemplo.
ser una línea recta con pendiente positiva como la otra. Va a tener cierta curvatura. Coste medio es coste total, es decir, esta expresión entre x, así que nos queda 2x. Marginal, hacer la derivada del coste total respecto de x y nos queda 4x. Coste marginal está en función de x, es decir, la pendiente está en función de x, no va a ser constante. Bueno, estoy poniendo q, pero aquí lo estamos llamando x. Así que donde habéis puesto por aquí q, poner una x. Si dependiendo del enunciado se usa la q o la x. Antes sería la x, aunque ahora prefiero la cantidad. Pero bueno. Fijaros, no es constante, la pendiente no va a ser constante, es creciente a medida que x es mayor, la pendiente es mayor. Si quisiera dibujarlo, fijaros que nacería también en el 0, porque cuando la x es 0, 0 por 0 es 0, por 2 es 0, pero su pendiente cada vez sería mayor. Una pendiente baja es así y va creciendo así, así que tendría más o menos esta forma. La función de coste total. Simplemente viendo eso, viendo cómo es el coste marginal, que en el fondo me dice cómo es la pendiente. Y de hecho nos lo sabemos, porque es una potencia, es exponencial, crece, se dispara. Una pregunta, luego, si dibujas en el mismo, en la misma gráfica las tres líneas... No pasaría nada. Sí, pero digo que irían por debajo de la de coste total, los dos. Claro, es lo que te iba a decir. Sí que es verdad que se puede hacer, pero sí que es verdad que las unidades, la escala es distinta. Como tú dices, irían por debajo. Ya te digo yo que la del coste medio y coste marginal siempre estaría muy baja. Lo que se suele hacer es, cuando son función de producción y función de coste total, producción total y coste total, ellas suelen ir por un lado. Y la de productividad media y marginal, o coste medio y coste marginal, suele ir por otro. Porque aquí lo estamos haciendo de forma muy aproximada, pero si lo hiciéramos con números, los valores pues, son como distintos. Fijaros, aquí la marginal es solo 2. Pero aquí la función de producción, enseguida, en cuanto esto es 2, ya es 4. Cuando es 10, pasa a 20. Enseguida, como que crece valores más grandes. Cuando la producción es de 50, pues eso, pasa a 100, se incrementa. Y entonces, en el fondo, si quisiéramos poner valores altos de Q, en este caso de X, esta enseguida se quedaba muy abajo. Por eso se suele poner en gráficas distintas. Coste total acumulado y la marginal de la media. Fijaros, para dibujar esta, muy sencillas de dibujar. La x no está elevado a nada ni está dividiendo, son líneas rectas. Nacen en el 0, porque cuando x es 0, la producción media y marginal es 0, así que salen del 0, 0. ¿Cuál tiene mayor inclinación, mayor pendiente, valores más elevados? La marginal. Son crecientes, relación positiva, cantidad y coste marginal. A medida que incrementa la cantidad, incrementa el coste marginal, igual con el coste medio. Pero crece más rápido la marginal. El 4 es mayor que el 2. Así que aquí siempre vamos a tener valores más elevados que aquí para cualquier x. Marginal, coste medio. Podéis darle un valor si queréis para estar más seguro. Cuando la cantidad es 1, este sería 2 y este sería 4. ¿Vale? Yo no suelo dar valores, pero si os hace estar más seguro, siempre se puede tomar alguno. Con 1, 2, y además no hace falta que sea un valor raro, ninguno, es muy sencillo. El apartado C vuelve a ser sencillo, tendríamos esta estructura de costes, para hacer el coste medio es dividirlo entre x. Cuidado, otra vez nos vuelve a aparecer la misma operación. Como estaría dividido de x, sería 1 medio menos 1, nos da ese menos 1 medio. ¿Verdad? Porque está dividido entre x. Es decir, podríamos poner directamente pues esa x dividiendo y elevada a 1 medio ya positivo. Así que tendríamos 2 dividido x elevado a 1 medio o raíz cuadrada de x, lo que queráis. Hacemos la marginal. Es hacer la derivada. El 2 nos queda. Pasa a estar multiplicado por el exponente, que era 1 medio. Y a x, que está elevado a 1 medio, hay que restarle otra vez 1 medio. Así que nos quedaría
esto en sí, el 2 con el 2 se nos va, y al final es 1 partido la raíz cuadrada de x. Vuelve a tener signo positivo, nos vamos a volver a encontrar entre los ejes que están en los lados positivos, porque la cantidad siempre es positiva, no existe una cantidad negativa, y un número positivo entre otro positivo siempre es positivo, así que el coste medios también será positivo. Nos volvemos a mover en esos ejes. Pero fijaros cómo es la relación ahora. A medida que x se incrementa, aunque sea la raíz cuadrada, es un valor que cada vez es mayor. Este elemento va a ir creciendo y por lo tanto el coste medio y igualmente el coste marginal van a ir cayendo. Así que en ese caso la relación cantidad, coste medio y coste marginal es una relación negativa. Sería así, negativa. No lineal, como ya hemos visto antes, no lineal. Y además, lo que sabemos es que a medida que este elemento tiende a infinito, esto tiende a cero, y al revés, cuando x tiende a cero, todo esto tiende a infinito. Pero una estará por encima de la otra. Fijaros, ambas están divididas por raíz cuadrada de x, pero esta tiene un 2 arriba y esta tiene un 1. Es decir, que estos valores siempre van a ser mayores. Los de la media van a ser siempre mayores que la marginal. ¿Por qué? Porque está cayendo la marginal. Cuando cae la marginal, cae más rápido que la media. Así que la marginal estará por debajo. Mientras que la media está un poquito por encima. Será algo así. No lineal, con esa curvatura, y en concreto la media va a estar por encima. Así es lo que vemos. ¿Cuál cae más rápido? La marginal. Así que la marginal siempre va a tomar sistemáticamente para cualquier x valores más bajos. Como el alumno que entra en una media cada vez menor. Pues la media cada vez va cayendo del grupo, pero no cae tanto como la nota de ese alumno que viene con una nota nefasta. Si quisiéramos dibujar la función de coste total. Bueno, vamos a ver que la relación, por supuesto, es positiva. A medida que se incrementa x, el coste total se incrementa. Relación positiva, pendiente positiva. Lo que nos interesa es, siempre es positiva, ¿vale? Coste y factor productivo, coste-producción, mejor dicho, siempre tiene una relación positiva. Producir más siempre es mayor coste. La clave es si es constante, una línea recta, si va decayendo, tiene esa forma así, esa concavidad, o si es convexa, que los costes se disparan. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, aparte de que ya sabemos cómo es esta estructura, pero bueno, aparte, si no vemos eso. Vamos a la función de coste marginal. Fijaros, el coste marginal me dice su pendiente, y por lo que veo es que la pendiente cada vez es menor. Así que una curva, una pendiente cada vez menor, porque además sé que es una curva, está elevado a un número, una potencia, no es una línea recta. Su pendiente menor, curvatura, será así. Además, cuando la x es 0, el coste total es 0, no hace aquí. Ya lo hemos dibujado. Pero hay que tener claro esas cosas, cómo interpretarlo. Cómo interpretar el coste marginal, que nos ayuda, que nos da pista. Cómo ver que la relación producción y coste es positiva. A medida que se incrementa una, se incrementa la otra, mira la pendiente. La curvatura me la da el coste marginal. Pues ese tipo de cosas, con 3 cosas clave, ya tenemos. O el punto de origen, cuando la x es 0. Ya sé desde dónde arranca. ¿Vale? Y nos bastaría. Vamos a la siguiente, coste medio. Hay que dividir el coste total respecto de la x. Cuadrado, 2x. Esto ya va a ser más complicado, ¿no? Dibujar esto va a ser difícil. ¿Por qué? Porque al estar al cubo, eso significa que no es una parábola, sino que tiene giros, efectivamente. El coste medio, en cambio, lo que vemos es que va a ser una parábola, porque está al cuadrado. Como este signo es positivo,
pues tendrá como un mínimo. Coste marginal es hacer la derivada. Menos 4x más 2. Vamos a dibujar el coste medio y el coste marginal. Sé que son parábolas. Sé que nacen de una función de coste, es decir, tienen sentido económico. De tal forma que ese coste marginal, si la media está cayendo es porque la marginal está cayendo más, y si la marginal, o si la media crece es porque la marginal crece más. Sí que se mantiene esa relación. Eso ya lo sé porque es teoría económica, y sé que esto viene de una función de coste, así que tiene que ser de esa forma. El hecho de que este primer coeficiente sea positivo pues me habla de que tienes un mínimo, no un máximo, porque podría ser al revés. ¿Cómo dibujarla? Pues bueno, podemos ver cuando x es 0 qué valor tiene, qué valor toma. Es una forma de empezar, sencilla. Pues si x es 0, ambas toman el valor, bueno, esta tiene un 2. Esta me extraña que no tome un valor 2, me he debido equivocar aquí porque teníamos es que esta es la función de coste total, comparando mal. Coste marginal y coste medio ahora tiene sentido. Aquí en este 2, cuando la x es 0, ambas empiezan, arrancan en el 2. Para dibujarlas, pues bueno, una opción es dibujar los puntos, porque vamos a intentar no ser muy cutres y hacer al menos, tomar al menos ese punto de inflexión en el que pasan de una pendiente a otra. ¿Vale? Son los mínimos. Opciones, pues fijaros, yo sé que la teoría me dice que el coste medio mínimo se alcanza cuando ambas curvas coinciden. Porque el coste medio, el punto mínimo del coste medio está cruzado por el coste marginal siempre. Así que una opción sería hacer la igualdad. Vamos a hacer y nos va a dar un valor. Ya tendremos algo. Alguna pista. Este 2 con este 2 desaparece. Vamos a pasar restando estos elementos, estas x. 0 igual a x cuadrado pasa aquí restando, así que nos queda 2x cuadrado menos 2x, está restando, pasa sumando con este menos 4x y nos quedan 2x. Está igualado a 0, puedo sacar, bueno, el 2, 0 y este 2 los puedo cancelar porque puedo dividir, no los puedo sacar tanto común en 2 y está multiplicando, pasa dividiéndose entre 2 es 0, así que tengo x cuadrado menos x igual a 0, y aquí saco que puedo sacar tanto común la x, la x menos 1 es igual a 0, por lo tanto, o x es igual a 0, es una de las soluciones, o x es igual a 1. Ya sabíamos que ambas curvas coincidían en el 0. Ahora también sabemos que coinciden cuando x es igual a 1. Me lo estoy inventando, lo ideal sería coger el valor 1 y sustituir o en el coste medio o en el coste... He puesto antes el 2, ¿de dónde lo he sacado? Sí, el 2 está bien. Y ahora el 1 tiene que ir aquí en cantidad. Ahora lo que deberíamos saber es el coste marginal o el coste medio cuando la cantidad es 1. Me da igual ir al coste medio o al coste marginal, sustituyo el valor 1 y me tiene que dar en ambos casos el mismo valor. Y tendría este valor. Y sé que ese es el valor mínimo del coste medio.
faltaría dibujar el medio. El marginal sé que lo va a atravesar. De tal forma que cuando cae la media, el marginal cae más. Luego hay un momento en el que se empieza a revertir, el marginal empieza a crecer y la media pues cae más despacio, hasta que finalmente la marginal atraviesa la media por el punto mínimo de coste medio de la media. Para hallar este punto del coste medio mínimo, opción, pues hago la derivada del coste marginal y fijaros cómo es la pendiente en este punto del coste marginal. En el mínimo, la pendiente del coste marginal es 0. Así que obtengo la pendiente del coste marginal, es decir, la derivada del coste marginal, lo igual a 0 y ya obtendré la cantidad que me hace mínimo el coste marginal. Y bueno, con esos puntos pues ya es más que suficiente. Ya habíamos hecho un ejercicio completo. Vamos a hacer por aquí esta pendiente del coste marginal. Tenemos aquí el coste marginal, hacemos la pendiente. Y la igualamos a 0, donde la pendiente del coste marginal es la derivada del coste marginal respecto de la cantidad que aquí le estamos llamando. Sigo por aquí, la derivada de esto es 3x, perdón, 6x, 3 por 2, 6, menos 4. Y lo igual a 0. Porque me gustaría que al menos tener este punto. Y eso es cuando la pendiente del coste marginal es 0. Como tengo aquí el coste marginal, la pendiente es derivada del coste marginal respecto de él. Porque tengo aquí coste marginal, la pendiente es derivada de este elemento respecto de este. Como siempre, derivada de este, es el coste marginal. Ya hago la derivada, igual a 0, porque quiero el punto en el que la derivada, la pendiente, es 0. Aquí saco, pues 4, entre 6 y creo que esto era 0. De aquí, y al menos tengo la cantidad. Menos 66. Sabía que tenía que ser menor que 1, así que tiene sentido. A ver, lo ideal, yo no lo he hecho, pero lo ideal sería ahora coger 0,66, lo sustituyo en la función de coste marginal y me da el valor, este valor, y tiene que ser un valor inferior al que me da cuando meto 1, ¿no? Para comprobar que todavía. Vale, esta es la función de coste medio y coste marginal. Vamos a intuir, porque no la vamos a hacer perfecta, pero vamos a intuir cómo sería la función de coste total con esto, solo con esto. ¿Vale? Esto ya lo tenemos antes. A ver, fijaros. Cuando la cantidad es 0, el coste total es 0, nace de 0. Pero la relación es positiva. A medida que aumenta la producción de X, el coste se incrementa. Así que sabemos que la pendiente es positiva, ¿vale? En ese sentido. Y luego tenemos aquí cómo es su pendiente de forma más explícita para cada valor. Fijaros, hasta el 0,66 la pendiente cada vez es menor. Así que sería una pendiente positiva, pero que cada vez es menor. Eso tiene una pendiente que cada vez es menor. Llegado al 0,66, más o menos, la pendiente crece muy rápido. Así que iríamos a esperar ahora. Ya tendríamos la función de coste total de forma aproximada. En el ejercicio 9 me da el coste variable medio, asociado a un nivel productivo, 13. El coste medio, el coste total medio, que es lo mismo, 20. Y el precio. Me preguntan si esta empresa tiene beneficios o pérdidas y si se va a mantener abierta o va a cerrar. Bueno, hay parte que, como os he dicho, realmente este ejercicio se podría poner incluso mejor en el tema 4. Lo que pasa es que como son costes, pues tampoco hay cosas que sí que conocemos ya. Pero bueno, vamos a ir respondiendo y ya está.
Para saber si hay beneficios o pérdidas, una forma de hacerlo es comparar el precio con el coste medio. De tal forma que si el precio es superior al coste medio, este medio coste total medio es lo mismo, se obtienen beneficios positivos. ¿Por qué? Porque el precio es el ingreso que obtengo por unidad y el coste medio es lo que me cuesta cada unidad. Así que si yo vendo a 10 y cada unidad, el coste medio de la unidad es 5, pues por cada unidad que vendo, 10 menos 5 me llevo 5 euros de beneficio marginal por unidad. Si el precio es igual al coste medio, el beneficio es 0. Lógicamente, si el beneficio era positivo, no lo he dicho, pero se mantiene abierta la empresa. Precio igual al coste medio, es decir, pongo un precio que es justo lo que me cuesta producir cada unidad. Beneficio 0. ¿Sigo abierto o cierro? Y la respuesta va a ser clara. Sigo abierto. La siguiente pregunta sería, ¿por qué sigo abierto si no tengo beneficios? Mi beneficio es 0. Porque si cierro tengo un coste. Tengo una pérdida, que en concreto son los costes fijos. Los costes fijos se han asociado a un factor productivo que no puede cambiar de hoy a mañana, es fijo y lo tengo que pagar, porque lo tengo ese bien, ese factor productivo que es el capital. Y si es así, tengo que pagarlo. Así que si cierro hoy, tengo que asumir los costes fijos. Pero si no cierro y voy al mercado y estoy abierto, cubro todos los costes. No tengo un extra, no tengo un beneficio extraordinario, pero no les cubro todos los costes. Mientras que si cierro, solo tengo pérdidas. ¿Vale? Siguiente paso. Precio inferior al coste medio. Problemas. Cuando el precio es inferior al coste medio, va a haber pérdidas. Porque estoy poniendo un precio que es inferior a lo que me cuesta cada unidad. ¿Esto significa que voy a cerrar? Depende. Tengo que comparar el precio con el coste variable medio. Así que aquí como que se abriría. Si el precio es superior al menos al coste variable medio, aunque tengo pérdidas, voy a seguir abierto. Y ahora os mostraré por qué. Si el precio es inferior al coste variable medio, cierro. Si es igual, también. Hay dos puntos aquí que de hecho tienen nombre y apellido, se podría decir. Uno es este, cuando el precio es igual al coste medio y el beneficio es 0, es lo que se conoce como el punto de nivelación. Y el otro es cuando el precio es igual al coste variable V medio. Es el punto de cierre. Por eso digo que siempre que el precio sea menor o igual al coste variable medio, esa empresa cierra. Pero esto es en el corto plazo. Todo eso es en el corto plazo, efectivamente. Vamos a ver, habitualmente utilizo las transparencias para mostrar esto, pero dado que lo estoy grabando y me estoy enfocando en las transparencias, voy a hacer la representación gráfica de cada caso yo de forma manual, ¿vale? Espero que quede claro. Si no, esto lo tenéis en los vídeos. El precio, estamos en un contexto de competencia perfecta y la cantidad, bueno, precio, competencia perfecta. Así que esto es una empresa. El precio le viene dado el que el mercado decida. Lo que vamos a encontrarnos nosotros es un coste marginal. Y un coste medio.
y voy a necesitar también el coste variable medio. Me conviene este caso para explicar beneficios positivos. Bueno, supongamos que me interesa más. Vale, los recordatorios que tengo que hacer. Coste total medio o coste medio es igual a coste fijo medio más coste variable medio. ¿Verdad? Coste total medio o coste medio es el coste fijo medio más el coste variable medio. El coste fijo, os recuerdo, el coste fijo medio es coste fijo entre cantidad. Tenemos que recordar esto, ¿vale? Y tenerlo en mente en todo momento. Fijaros, el precio viene dado, es el del mercado. Estamos en un contexto de competencia perfecta. ¿Cómo se determina la cantidad que se produce? Competencia perfecta. ¿Cuál es la regla? Precio igual a... Precio igual a coste marginal. Y ya está. Precio igual a coste marginal. Eso determina la cantidad. Así que si este es el precio, me voy a mí. Voy buscando el coste marginal, este valor, esta sería la cantidad de producción. Es un minúscula. Quiero saber los beneficios. Pues dado esta producción, ¿cuál es el coste medio? Este. Coincide el coste medio con el precio. Beneficio 0. Era el punto de nivelación. ¿Por qué estoy poniendo aquí el coste variable medio? ¿Qué es esta instancia? Fijaros, la diferencia del coste total medio y el coste variable medio, ¿qué será? Si al coste total medio le resto el coste variable medio, ¿qué obtengo? Coste fijo medio. Coste fijo medio. ¿Qué es coste fijo entre Q? Coste fijo medio. Así que esta distancia es el coste fijo medio. Es coste fijo entre Q. Pero si lo multiplico por Q, es el coste fijo. ¿No? ¿Qué es este elemento? Coste fijo medio. ¿Qué es esta distancia? La multiplico por Q, tengo el coste fijo. Todo esto sería el coste fijo. Incluso cuando tengo un beneficio cero, el coste fijo de no producir es mayor que tener un beneficio cero. Prefiero tener un beneficio cero a asumir ese coste fijo. Ese era el punto de nivelación. Pero decíamos, bueno, ese es el caso en el que el precio es igual al coste medio. Pues es eso, es igual al coste medio, pero está por encima del coste variable medio. Vamos a poner cada vez un precio más bajo. Vamos a poner ahora el punto en el que el precio por aquí seguiría pasando. Bueno, sí, por ahí. Supongamos que ahora el precio del mercado es este. La producción sería esta. ¿Qué tendríamos aquí? Fijaros, para ver, este sería el nivel de producción, precio igual a coste marginal, me determina la cantidad que se produce. Para saber el beneficio, tengo que comparar este precio con el coste medio. El coste medio es mayor que el beneficio, esta distancia sería una pérdida unitaria por unidad, dado que el coste medio es superior al precio. Pérdida total, multiplicar esa pérdida unitaria por Q. Esa sería la pérdida. Pero ¿dónde estaría aquí el coste fijo de no producir nada? Sería otra vez la distancia entre el coste variable, que es este, ¿verdad? Este sería el coste variable, medio, este es el coste total medio, todo esto sería el coste fijo. ¿Qué le conviene a esta empresa? ¿Producir o no? Le conviene producir aunque haya pérdidas. ¿Cuándo va a estar indiferente? En aquel punto en el que el precio coincida con el coste variable medio.
porque ahí la pérdida que obtiene del mercado coincide exactamente con el coste fijo. Volvamos a este caso. Precio está por debajo del coste total medio, así que obtiene pérdidas. Precio inferior al coste medio son pérdidas siempre. Luego comparamos el precio con el coste variable medio. El precio está encima por debajo del coste variable medio. Tiene pérdidas y decide cerrar. Sería la forma de resolver.